Querido Dios, te agradecemos, podemos estar acá, te agradecemos tu amor, te agradecemos tu bondad y te pedimos que nos puedas capacitar para ser la iglesia que Pablo quería ir. En el nombre de Jesús, amén. Hola hermanos, feliz día, feliz sábado. Un saludo muy cordial. Gracias por estar acá delante de la presencia del Señor. Ya ustedes conocen al hermano Mati. Hoy le toca el turno para predicar su palabra. Y bueno, le damos las bienvenidas, ¿verdad? A todos. ¿Tomamos el primer himno? Ok, bueno, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Delante de nuestro diácono y oremos para recoger los diezmos y las ofrendas. ¿Sí? Amén. Las palabras de buen Salvador, traen mi Cristo al caer. Aclamada Cristo la libera, la quiero mejor primero. Traen mi Cristo al caer, lo abrió y se quedó. El sol en tierra sin dinero, bendiciones abundantes podrá. Bueno, vamos al rincón de los chicos. Vengan todos los niños. ¿Quieren pasar los niños adelante? No, yo lo sabía.
Buen día a todos, feliz sábado. La historia que tengo para contarles hoy forma parte de un milagro y también de una enseñanza y disposición. Vamos a hablar les voy a contar sobre la hermana Elena. Ella cuando era pequeñita pensé que era una niña enfermiza y también débil, pero fue creciendo, puso su corazón a disposición de Dios y pudo hacer maravillas en nombre de Cristo. Un día ella debía salir a predicar a otro lado y los viajes antes eran en carreta. ¿Se imaginan un viaje en carreta hoy? Con la inclemencia del clima de hoy en día. Bueno, ella en el momento que tenía que salir de su lugar hacia esta ciudad, era un día que había juntado mucha nieve, muy frío, y para completar una lluvia muy fea. Y el viaje en carreta, no olvidemos eso. Entonces ella dijo, bueno, estoy a disposición de Dios, ¿qué puede pasar? Emprendió el viaje. Sigue un camino en carreta, camino, y se encontraron que tenían que cruzar un río. Y este río no tenía puente y tenían que cruzarlo en barco. Pero ningún barco quería hacer del extremo al otro por la tormenta. Entonces ella siguió firme y dijo, voy a seguir camino. Y le dijo al conductor, siga. El conductor siguió confiado. Llegaron a una parte del río en la que se podía cruzar porque se formaba una capa gruesa de hielo. Pero para entonces, por la tormenta, estaba la zona llena de carretas y no se podía. Nadie tenía la seguridad porque el hielo, por más que era grueso, no tenía el espesor que se necesitaba para poder cruzarlo. Y la gente estaba esperando que mejore el clima o de que ese hielo se forme un poco más firme para poder cruzar. Y el conductor le dijo, bueno, hasta acá llegamos. Y ella dijo, no, pase, siga camino, que estamos a la disposición de nuestro Dios, el Dios de Israel, confíe. Y bueno, el conductor dijo, bueno, si ella está tan firme, yo la sigo. Él comenzó a cruzar el río y para la sorpresa de las carretas que estaban paradas al extremo del río y de ellas, sintieron como que algo los empujó. Entonces lograron pasar el tramo tranquilos. La gente no lo podía creer. Nosotros sabemos que fue obra de nuestro Dios. Pero la gente que no sabía nada estaba muy sorprendida. Cuando llegaron a la ciudad, habían llegado en un momento justo, porque la gente del lugar estaba muy desanimada, la gente estaba muy flojita y estaban como abandonando sus creencias. Entonces ella sirvió para reforzar, le contó lo sucedido en el camino, oraron, alabaron, ella predicó y muchas personas reformaron su amor y la fe en Cristo. Así también ella, en el momento que estaba en la ciudad, aprovechó el momento y se acercó a un chico que ella anteriormente había invitado a predicar. Y el predicador estaba muy desanimado y dijo, voy a dejar de predicar, me voy a dedicar a la carpintería y sigo mi camino. Y ella le insistió a esta persona que escuche el llamado de Dios. Le insistió tanto que él accedió. Y así el señor se llamaba John Langford. Fue el primer pastor ordenado por la iglesia. Miren si ella no llegaba en el momento para reforzar esta fe. Qué grande es la obra, ¿no? Y también ella ayudó a otra persona que se llama John, que se llamaba John Andrew, para también, y fue el primer pastor misionero de salir de su tierra a predicar en otros lados. Gracias a Dios porque obró en ese chofer de la carreta, le dio fuerza a ella y pudo llegar a destino. Bueno, a mí me encantó la historia. Espero que ustedes les haya encantado, que podamos reforzar nuestra fe, porque hay cosas que solo Cristo debemos entregarnos de forma completa. Bueno, ¿les parece que hagamos una oración? Sí. El ánimo de la vida. Gracias. Bueno, oremos. ¿Hacemos reverencia? Oramos. Querido Dios, gracias por proteger a tus hijos, tal como lo hiciste con nuestra hermana Elena. Gracias por el llamado y refortalece nuestra fe para seguir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno estuvo la reflexión para los niños. Bueno, ahora preparemos nuestro espíritu
para empezar con este culto de adoración a nuestro Creador. Lo que puedan, vamos a orar. ¿Sí? Lo que puedan acompañarme en la oración, lo que puedan acompañarnos de rodillas. Oremos. Amantísimo Padre, que tu morada está en la altura de los cielos. Santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias porque tú nos has traído hasta este lugar para adorarte, Señor. Hemos venido con un corazón contrito, Señor, y te queremos pedir en este momento que tu Santo Espíritu more alrededor de cada uno de nosotros. Te pido que tú perdones nuestros pecados, que tú nos ayudes, Señor, y que este culto lo ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonemos ahora el himno inicial. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, poderoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, hacemos bravo con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, poderoso nos da su amor. Grande eres tú, y digno de gloria, exaltaré Dios y mi rey. Grande eres tú, te alabaré, con todo mi ser. Feliz sábado a todos. Bienvenidos. Iba a saludar a Wayton y a sus amigos, pero se me fueron. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de la iglesia a la que Pablo le hubiera gustado ir, o la iglesia que Pablo iba fundando. Sí, ¿no? Está bien dicho, fundando. Sí. La iglesia que Pablo iba fundando. Vamos a leer el libro de Hechos desde el capítulo 19. Vamos a tratar de ver cuál era el corazón de la iglesia que Pablo fundaba, o qué era lo que él decía. Acá estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Estamos en Asia, en Éfeso. 19.
vamos a ir leyendo algunos capítulos de las transformaciones que iba haciendo él, por los lugares donde pisaba, por los lugares donde pasaba. Capítulo 19, versículo 10. Dice: esto continuó los siguientes 2 años, de modo que la gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, o sea, a todos, oyó la palabra del Señor. Hechos 19, capítulo 10. 11. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Qué poder que Dios le había dado a Pablo, ¿no? Impresionante. Solamente con que la gente vaya y toque la ropa que Pablo había usado, quedaban sanos. Impresionante. Saltamos un par de versículos, vamos al versículo 19. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. No sé cómo podríamos traerlo a la actualidad esto que pasó, que practicaban la hechicería y trajeron sus libros, no sé. Libros de autoayuda, podríamos decir, o algo así, ¿no? La gente que estaba con todo eso, con toda esa... Bueno, o lo del zodíaco, perfecto. Libro de nigromancia. Perfecto. Toda esa... Exacto. Exacto. O sea, iban, ¿no? Digamos, por lo que ahora serían las bibliotecas que tienen las secciones más grandes. De ayuda, bueno, todo lo que se dijo recién. Toda esa gente que leía eso, fueron y lo quemaron todo en una hoguera pública. Fíjense el poder de predicación que tenía Pablo, que hacía esto. Impresionante, impresionante. El valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata. Bueno, no sé, un montón de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Y acá vemos que después de esto, después de que Pablo entra en Éfeso, empieza un lío bárbaro en Éfeso. Empieza porque ellos tenían su negocio ahí en Éfeso, ¿no? Pero esto siempre cuando nos pasa que siempre cuando entra el Evangelio a una casa o a un lugar o a una cabeza o a donde entre, siempre va a romper con lo que estaba. Es un dato, una pieza de plata equivalía a un jornal. O sea, 50.000 sueldos. 50.000 sueldos, wow. O sea, quemaron libros a lo loco. Siempre que entra el Evangelio rompe con un negocio, con lo que sea, puede romper con la moda, puede romper con los estereotipos, puede romper con el consumismo y un montón de cosas más. A mí me gusta mucho pensar que rompe con la moda cuando entra el Evangelio, porque no estás atado o sea, no quiero usar la palabra autoestima, pero tu autoestima o tu valor como persona no lo pones en la ropa que tenés puesto. Para nada. O sea, la ropa que tenés puesto, tampoco te vas a vestir, ¿no? Como siempre decía el pastor Bullón, que te pones una camisa verde, un corbata naranja, con tal de usar corbata y cosas. No. Pero no pones en eso tu confianza o tu valor, no lo pones en las cosas que usás. Para nada. O sea, de eso te libera. Cuando entra el Evangelio en tu cabeza, de eso te va a liberar. Y siempre fue así, ¿no? Siempre. Como dice el tango en el 510, en el 2000, siempre pasa lo mismo. El Evangelio rompe cadenas. Así que no es muy bienvenido Pablo en Éfeso, porque ahí había un negocio.
versículo 24. Como también ahora hay un negocio ahí, ¿no? En todos esos libros que dijimos recién. Fíjense que solamente con un versículo o con una frase que dijo Jesús, que él dice, si pedís pensando que ya lo vas a tener, lo vas a recibir. No sé si son las palabras exactas las del versículo, pero la idea es esa. Si vos pedís a Dios pensando en que lo vas a querer, lo vas a tener, o algo así. Y sin embargo, con esa sola palabra, o con ese solo versículo, toda la gente de la autoayuda, del poder, del pensamiento, de esto, de aquello, de lo otro, conferencias, llenan lugares, movidas, manifestaciones. Acuérdense cuando vino acá el Rabí Shankar, ¿quién? El Rabí Shankar. Acá vino el Rabí Shankar y llenó, creo que todo Palermo. Todo Palermo llenó el tipo. Bueno, y sin embargo otro, que no es nuestro, digamos, pero no sé si todos lo conocen, a Dante Gebel. No importa, no importa. Pero bueno, él llenó 2 veces la cancha de River, cortó la 9 de julio y no salió en ningún lado. Pero sin embargo, lo del Rabí Shankar salió. Bueno, entonces acá empieza a hablar del Rabí Shankar de esa época. Comenzó con Demetrio, versículo 24 del capítulo 19. Dice, comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa, o Diana de los Efesios. Él le daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos, juntó a los otros que trabajaban en oficios similares y le dirigió las siguientes palabras. O sea, lo que está pasando acá es importante, ¿eh? Porque este señor que tenía todo el negocio de ahí, junta a todas las personas que estaban trabajando, porque él le daba mucho negocio a mucha gente, lo junta a todos y le empieza a decir esto. Dice, caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Versículo 26. Pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Impresionante. Cuando entra el Evangelio en una casa o en una cabeza, te parte la cabeza como un hachazo. Y toda esta gente que creía en todas esas cosas, llevó todos los libros que tenía, llevó todas las cosas que hacía, fue y las quemó. Y un tipo, que era el que tenía el negocio grande ahí en Éfeso, lo juntó a todos los que hacían eso y dijo, vamos a hacer algo con este tipo porque nos está sacando el negocio. Cuando entra la palabra de Dios, es un hachazo en la cabeza. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier... Quédense en Hechos. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra entre el alma y el espíritu. Cuando entra la palabra de Dios, entre la articulación y la médula del hueso. Y esto es lo más impresionante de lo que escribió acá Pablo a los hebreos. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y claro, porque vos cuando empezás a leer la Biblia, te das cuenta de lo que vos pensás. Te das cuenta de lo que vos deseás, te das cuenta de lo que vos querés y te lo contrapone la Biblia. Versículo 17, y acá nos vamos a detener y vamos a empezar con el sermón de hoy. Esto fue la introducción. Versículo 17 del capítulo 20. De Hechos. Sí. Y acá vamos a empezar. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar Pablo, ¿no? Hizo llamar a los ancianos de la iglesia.
O sea que Pablo llamó a todos los ancianos de la iglesia. Yo creo que acá, no sé, Noemí, ayúdame, pero cuando se refiere a anciano me parece que, porque lo mismo dice mucho en el Antiguo Testamento, llamaron a los ancianos de Israel, me parece como que era la gente más grande, ¿no? No como ahora que capaz que el anciano tiene 20 años de la iglesia y hay... Creo que me parece que era así, cuando reunían a los ancianos de Israel. 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día, Pablo reunido con todos los ancianos de Israel. Desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Con toda humildad. Con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. A él lo perseguía su misma iglesia. 20. Y como nada que me fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y acá vemos la primera característica de la iglesia que fundaba Pablo. Enseñar públicamente y por las casas. No sé cómo, pero nosotros no podemos ser igual a nuestro vecino. No somos mejores. Ni somos mejores a nuestro compañero de trabajo, ni nada. Pero no podemos ser iguales. Esto se dice mucho, pero es cierto, y no hay sermón más poderoso que nosotros. Nosotros somos el sermón. Nosotros. Entonces no podemos ser distintos. No, la otra vez hablábamos con Priscila. No podemos pensar que nuestro vecino me conozca que yo soy cristiano porque escucho música fuerte. No, que me conozca que soy cristiano porque le abro la puerta. O que me conozca que soy cristiano porque le pregunto cómo anda, o lo saludo, o voy y le pregunto si necesita algo. Pero no porque escucho música fuerte o porque escucho un sermón que piense que soy cristiano, sino por cómo yo actúo. Y esto no es para asustarnos, ¿no? O para meter excusas, o ahí la veo a Silvia, o que la gente que vaya al local de Silvia, que vaya a la casa y que le diga al marido, che, esta modista siempre está contenta. ¿Cómo puede ser que siempre está contenta? Y capaz que la persona que le está diciendo eso al marido tiene un auto 0 kilómetros estacionado en la puerta. Pero sin embargo, le llama la atención que Silvia esté siempre contenta. O quizás el que fue no le alcanzó hoy a la noche para comer, pero que la vea a Silvia siempre contenta. Entonces Silvia marca una diferencia en cuanto a los mismos locales que hacen lo mismo del barrio. Porque siempre está contenta. Entonces la gente va a ir ahí. O sea, Dios cuando te bendice en tu negocio, está bien. Uno lo puede tomar como que te manda más gente al negocio. Pero en realidad lo que te está haciendo es que te está cambiando a vos tu corazón, te está cambiando tu carácter, y fruto de eso vos traes la gente a tu negocio. Que la manda Dios, obviamente, no es que, porque yo soy bueno. Dios hace el cambio, pero obviamente yo prefiero llevarle las cosas a Silvia, que me diga gracias, Dios te bendiga, y siga bien, a que uno que me diga, no, espera, ahora no, venga. ¿No? Y esto no es para que nosotros nos dé miedo porque no podemos cambiar, o porque no, bueno, yo soy así, ya no puedo cambiar, todo eso. O sea, todas esas frases de yo no puedo cambiar, yo soy así, yo tengo esta edad y ya no puedo cambiar. O sea, ya el solo hecho que esté el cambio de Pablo en la Biblia ya hace caer cualquier hipótesis que pueda decir, no, yo tengo esta edad y no puedo cambiar. No, mentira. Es no querer, que vos no querés cambiar. Porque si un tipo que perseguía esto se convirtió y fue a ayudar a los otros que perseguía, yo no puedo decir, no, yo no puedo cambiar, tengo mi carácter así. No, no existe. Pero no es para tener miedo, porque la frase más repetida en toda la Biblia es no temas. No temas. Dios siempre te dice no temas, no temas, no temas, no temas. Vos entregate y confía. Dios te dice, vos entregate y confía. Así como yo ahora cruzo, abro la puerta del auto, meto la llave, giro la llave en el tambor y sé que el auto va a arrancar, de esa misma forma yo tengo que tener la confianza en Dios. La misma. Sin pensar, ya está, sin dudarlo. O como que voy ahora acá a la esquina, espero el 32 y sé que el 32 va a pasar. Y sé que si levanto la mano me para, por lo general. ¿No?
pero esa misma confianza, esa confianza es la que tenemos que tener nosotros en Dios, directa, así. Lo que nos toque hacer, tratemos de orar y decirle a Dios que nos use, ¿no? Que nos use. No sé cómo, pero usanos, porque nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos que Dios nos use. Versículo 21. ¿Por qué nosotros necesitamos que Dios nos use? Porque Dios puede usar ¿por qué a nosotros nos sirve que Dios nos use? Porque Dios puede usar a la persona que Él quiera, ¿no? O sea, no es que si hoy yo no me tocaba a mí el sermón, no venía nadie, no. No, venía el que Dios quiere, o sea, eso para que nosotros no pensemos que nosotros somos los inteligentes, ¿no? Por eso Dios nos usa, digámosle que nos use, porque nosotros necesitamos que nos use. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿a quién? A todos. Enseñar por las plazas, por las casas y a todos. ¿Y de qué voy a hablar? ¿O qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? Y ahí el versículo 21 nos da la respuesta. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y cuando estaba preparando el tema pensaba, ¿no? ¿Por qué uno a veces tiene que hacer una estrategia para predicar? ¿Por qué tenemos que hacer algo solapadamente para que la otra persona no se entere que yo le estoy predicando? Y creo que en la antigüedad, cuando hablaban de arrepentimiento, porque yo digo, ¿cómo le voy a decir a mi vecino que se tiene que arrepentir? ¿De qué se tiene que arrepentir mi vecino? ¿De qué se tiene que arrepentir mi compañero de trabajo? Pero creo que en la época de Jesús se predicaba tan fuerte eso, y por eso 5.000 personas, 3.000 personas se convertían. Porque no metían excusas o no metían estrategias solapadas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero bueno, a nosotros nos tocó esta parte. Entonces, ¿yo cómo le puedo decir a mi vecino que se arrepienta? A mi compañero de trabajo, a mi hermano, a mi amigo, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Cómo le tengo que arrepentir? Porque acá Pablo me dice, vos tenés que predicar del arrepentimiento y de la fe en Jesús. Empecé a buscar. Miren lo que dice Jeremías 3:5. Dice, esto lo dice Dios y lo otro lo contesta el pueblo. Vas a estar siempre enojado. El pueblo dice, ¿no? Vas a estar siempre enojado. ¿Te va a durar para siempre la ira? Así, ¿no? Como que siempre me va mal. ¿Siempre vas a estar enojado conmigo? Y miren lo que le contesta a Dios. Y mientras decías esto, hacías todo el mal que podías. O sea, como diciendo, sos un careta, ¿no? Le dice al pueblo, pues nosotros le decimos, ay, por favor, y sin embargo vos hacés todo el mal que podés. De eso se trata el arrepentimiento. Y seguí buscando, el término arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente o de un cambio de actitud, un cambio de rumbo, un cambio de estilo de vida. No de, bueno, me arrepiento de esto, no lo hago más. Acá da un cambio de estilo de vida, de lo que íbamos. Si se iba por el mal camino, ahora se va por el buen camino. Camino Jesús. Seguí buscando y di con el sermón de Lucas de Juan el Bautista, del más grande de todos. Dice, en Lucas 3, del 8 al 14. Sigan ahí en Hechos, yo se lo voy leyendo. Juan el Bautista dice esto en cuanto al arrepentimiento. Dice, vivan de tal manera, por eso era el más grande de todos, ¿no? Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado. ¿Ok? Él dice, vivan de tal manera que demuestren que han cambiado. Y no me vengan con que estoy en la iglesia hace 50 años, o que mi abuela es Elena de White, o que el Papa Francisco es mi tío. No me vengan con eso, dice. Porque él dice, yo les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también en el hacha, versículo 10, la multitud le preguntó, porque después de escuchar esto fuerte, ¿no? Porque imagínense, se lo decía a los judíos, que, ¿cómo? Yo soy, ¿qué me está diciendo? Yo soy judío.
Y la multitud le preguntó, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan le contestó. Acá él en el 11 resume toda la Biblia en una oración. Dice, el que tenga 2 mantos que le dé uno al que no tiene y el que no tenga comida que la comparta. Versículo 12. Algunos cobradores de impuestos vinieron a él también a bautizarse. Wow. Y le dijeron a Juan, maestro, ¿qué debemos hacer? Y fíjense qué interesante lo que le responde, ¿no? Porque él les dice, no cobren más de lo debido. Y fíjense que no le dice que cambien de trabajo. No dice cambiar de tu trabajo. Dice, no cobres más de lo que tenés que cobrar. Ellos, los publicanos, eran como la gente más odiada de los judíos, ¿no? En la actualidad no sé qué profesión podría hacer esto. La otra vez me decían que puede ser como la FIP, pero no, nada que ver, porque, o sea, la FIP tiene que hacer eso. ¿Cómo? Claro, la DGI, pero la DGI se dedica a hacer esto. Acá estos tipos eran como que traicionaban a su pueblo, cobrándole impuestos a su pueblo para dárselo a los romanos. En aquellas épocas el cobrador de impuestos hacía un pacto con el gobierno y le decía, yo te voy a recaudar tanta plata. Y la diferencia entre lo que tenía que liquidar y lo que cobraba era para su bolsillo. Por eso Pablo le dice, no cobren de más. Eso es verdad. Gracias, Roto. Versículo 14. Algunos de los soldados también, o sea, que si estaban los soldados porque lo escuchaban los romanos a él. Algunos de los soldados también le preguntaron, ¿y qué debemos hacer nosotros? Y él les dijo, no estafen ni chantajeen a nadie y confórmense con sus salarios. Entonces acá ya sí le puedo hablar a mi vecino o a mi compañero de trabajo de arrepentirse, porque es cambiar tu mente. Eso podría ser arrepentirse. No ir a decirle, vos sos un pecador, arrepentirte porque vas a morir en el infierno, que Satanás, porque va a salir corriendo. Pero sin embargo, en la actualidad, en esta época se decía eso, digamos, y capaz que por eso tenía tanto poder, ¿no? Y para la fe, y en la otra parte del versículo dice arrepentirse y la fe en Jesucristo. No sé, yo creo que la fe en Jesucristo la puede describir cada uno con algo que le pasó. Yo descubrí que tenía fe en Jesús en marzo, cuando falleció mi viejo, que yo estaba tranquilo. Y yo lo que le decía a mi viejo, no sé si me escuchaba o no me escuchaba, era, quédate tranquilo que la Biblia es verdad. Y que cuando abras los ojos lo vas a ver a Jesús. Esa era mi fe. O sea, yo me di ahí cuenta que tenía fe. Pero bueno, para cada uno, cada uno sabe, ¿no? En qué momento se dio cuenta que tenía fe en Jesús. Sí. Exacto. Así que todos los hermanos vean que tu fe creció cuando vos le tengas confianza y pongas que vas a ayudar. Claro. Que él te lo va a solucionar. Así bien. Exacto. Exacto. Pasando el limpio. Hasta ahora el corazón de la iglesia de Pablo, que es lo que tenemos que hacer, hablar, ¿de qué vamos a hablar? De cambiar un rumbo. Y de que existe alguien llamado Jesús que te ama. Salmo 34:8, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Volvemos a Hechos, capítulo 20, versículo 22 y 23. Dice, ahora ligado yo en espíritu, no sé qué sinónimo podemos encontrar de ligado. Ligado, unido, sellado, junto. Fíjense cómo está Pablo. Ahora yo ligado en el espíritu, junto, firme, no sé, casado con el espíritu, sellado con el espíritu. No en comunión, no sellado del sellamiento, digamos, sino sellado del sellar junta. Dice, ahora yo ligado en el espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones.
El tipo no sabe lo que le va a pasar, no sabe lo que va, pero es lo que tiene seguro que lo van a esperar. Prisiones y tribulaciones. Este Pablo era el mismo que una vez fue a predicar, no me acuerdo a qué parte, le tiraron piedras, se sacudió las piedras y fue al mismo lugar a predicar. Entonces yo, cuando lo estaba preparando el tema, pensaba de por qué entonces a veces predicamos de la vida feliz, si no es lo que está en la Biblia. ¿Por qué predicamos la vida feliz? Bueno, eso que cada uno lo piense, ¿no? Un poco, como decía Gustavo, de la paz a pesar de las cosas que pasan. O sea, de la paz a pesar de lo que muestra el noticiero. Pero no es que que yo soy cristiano y voy a ir caminando y por donde voy caminando no va a llover, o por donde voy a ir caminando no van a cruzar las balas, o por donde voy a ir caminando no va a haber enfermedades. Eso está. Pero el cambio está acá. Seguimos y veamos cómo responde este tipo en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no le tiene miedo a nada. Pablo no le tiene miedo a nada. Y personas como Pablo ya no existen más. No existen más. Por eso está Pablo en la Biblia y no estamos nosotros, ¿no? Porque tipos como este no existen más. Él no le tiene a nada. Nada le da miedo. Lo único que a él le da miedo es no hacer la voluntad de Dios. No le da miedo donde tiene que ir, ni lo que tiene que hacer. Le da miedo no hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros estamos lejos de Pablo. Pablo entregó su vida para que Dios la utilice en favor de otros. El gozo para Pablo es hacer la voluntad de Dios y no le importa lo que a él le pase. El gozo de él es anunciar el Evangelio. Y nosotros tenemos tan distinta, perdón que a veces grito, pero porque me lo quiero decir a mí. Yo me quiero que me haga a mí. Y nosotros tenemos la mente tan distinta a veces, tan distinta, tan secular o del mundo, como quieran llamarle, no importa, pero tan distinta que la fuente del gozo nuestro es un aumento de sueldo, es un aumento en un puesto del trabajo, es que me dieron más poder, es que me dieron, no sé, o que terminé mi carrera, o que me compré una casa, o que el auto. Esa es la fuente del gozo para nosotros, que no está mal. ¿Ok? No está mal. No son cosas malas. Pero por algo Pablo es tan distinto a nosotros, porque la fuente del gozo de él es anunciar el Evangelio. No es todo eso. Y yo cuando me encuentro, no sé, si hoy a la noche me encuentro con un amigo mío, le voy a decir, che, no sabes, me mudé en el local y no sabes todo el trabajo que estoy teniendo. Le voy a hablar de eso. No le voy a decir, che, no sabes lo que escuché en mi iglesia o no sabes lo que dice la Biblia. No. Porque yo tengo que redefinir cuál es la fuente de mi gozo. Porque ahora la fuente de mi gozo son esas cosas. Retomando, versículo 24. Y a veces nosotros también, cuando como cristianos nos ven distintos, que nos vean distintos por esas cosas, digamos. Porque si a nosotros nos ven distintos por el auto que tenemos, o nos ven distintos por el trabajo que tenemos, o nos ven distintos porque venimos a la iglesia y nos va bien, estamos mostrando otro evangelio que no es el evangelio que muestra la Biblia. Estamos mostrando el evangelio que muestran nuestros hermanos
brasilero a las 12 de la noche. Que compren el manto, que compren el agua, que compren... Y eso no es el Evangelio. Porque una de las cosas que cuando empecé a estudiar la Biblia que más me llamó la atención fue cuando Jesús dijo, la zorra tiene lugar para acostar su cabeza y el Hijo del Hombre no tiene dónde ir a dormir. El Rey de todo, el Creador del universo, no tiene dónde ir a dormir. Entonces, si yo muestro que venir a la iglesia es porque voy a tener plata y voy a cambiar el auto, anda a otra iglesia o lee otra Biblia, porque la Biblia no dice eso. Perdón, pero me lo quiero decir a mí. Yo diría que mejor es la Biblia para que puedas ir al sitio correcto. Exacto. Versículo 24, ¿cómo termina? El Evangelio, ¿cómo lo termina Pablo, no? Él dice, para dar el testimonio del Evangelio de esto no, de esto sí, para dar testimonio del Evangelio de lo que tenés que comer, lo que no tenés que comer, o para dar testimonio del Evangelio de cómo tenés que vestir o cómo no te tenés que vestir. No, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo predica el Evangelio de la gracia. Versículos 25 al 31. Y ahora, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él acá se está despidiendo. Junta a los ancianos de Éfeso y se está despidiendo porque no los va a ver más. Entonces le está dando las directivas de lo que él quiere para su iglesia. Por lo tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el espíritu, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos, de entre la cabeza, de entre vosotros mismos, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad y acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Haciendo un paralelo entre lo que está diciendo acá Pablo, de lo que puede pasar, no, pues la Biblia es cierta, de lo que va a pasar en los últimos tiempos, o de lo que va a pasar dentro de la iglesia, podemos hacer un paralelo con Mateo 24, que habla también de los últimos tiempos, ¿no? Pero también habla de los últimos tiempos, que no se lee tanto, Juan 16, del 1 al 4. Juan 16, del 1 al 4. Pablo está diciendo los últimos días de la iglesia, no los últimos días de la iglesia, sino cuando la iglesia empiece a crecer. Y Juan escribe esto. Les digo todas estas cosas, palabras de Jesús, les digo todas estas cosas para que no disminuya su fe. A ustedes los echarán fuera de las sinagogas. ¿De qué está hablando acá? ¿De qué lugar nos van a echar? ¿De qué lugar nos van a echar? De acá. No está hablando de afuera, ¿eh? Nos van a echar de acá. O sea, ojo con aferrarse a la religión. Ojo con aferrarse a tu iglesia, porque te van a echar de tu iglesia, está diciendo Jesús. Y llegará el día en que cualquiera de que los mate pensará que les está prestando un servicio a Dios. Y harán todas estas cosas, ¿por qué? Porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando suceda se acuerden que ya se los había dicho. No les dije desde el principio porque yo estaba con ustedes. Entonces, wow. Mamita querida, las cosas que van a pasar, dentro de la iglesia.
Y ahora a veces está pasando. Nosotros somos herramientas. Nosotros somos herramientas. Cuando uno ve un mueble o entra, para explicar un poquito de qué estaba hablando Pablo, ¿no? Cuando uno entra en una casa que vende muebles o ves un mueble bien, ¿vos qué decís? ¿A quién exaltás? ¿Al carpintero o al que hizo? No exaltás. Mirá los clavos que usó. Mirá qué lindo martillo con que... O mirá la pinza que... No. Se exalta siempre al carpintero. Entonces, cuando nosotros estemos hablando con alguien y ese alguien que estamos hablando se empieza a exaltar, sepamos que es un clavo que se está queriendo exaltar y que no está exaltando al carpintero. La voy a poner a Romina, de ejemplo. Si yo empiezo a hablar con Romina y yo empiezo a escuchar que Romina me empieza a decir, viste que la gente está empezando a venir porque yo me muevo, porque yo hago esto, porque yo hago... Ojo, Romina, pues ahí estás cambiando. Porque vos podés estar ahí, pero puede estar Nora, si Dios quiere. O sea, nosotros no somos imprescindibles. Entonces, cuando empezamos a escuchar esas cosas, tengamos cuidado. Y ahora, a veces, en los grupos, yo estaba ahora ya no estoy más, pero estaba en un grupo de los chicos de la iglesia, y hace un montón de tiempo, no sé, como 5 o 6 años, no sé hace cuánto que la iglesia se separó de la parte de la zona sur, de la parte de la zona norte, de Mibón, Asa y todas esas cosas, o Abo, bueno. Y en el grupo de los chicos, de los jóvenes de la iglesia, se juntaban y empezaban a cantar. ¿Sabes? Mibón, el otro gritaba Abo, y yo sigo a este pastor, y yo sigo a aquel pastor. Es más o menos lo que está relatado acá, ¿eh? Es más o menos lo que está relatado acá. Es lo mismo. Lo que pasa es que como pasa en nuestra iglesia, pensamos que no pasa. Pero ¿dónde va a pasar? ¿Dónde va a atacar el enemigo? ¿Qué va a atacar? ¿A dónde? ¿A la iglesia del Padre Mario? No va a atacar. Entonces tengamos cuidado cuando empiezan a pasar estas cosas, ¿no? O no sé, o yo agarro un hermano de otra iglesia, no, pues esa iglesia, no sé. No, ojo, ojo. Ojo. Versículo 32. O sea, porque parece una pavada, pero de a poquito se empiezan a separar las cosas. Y de a poquito empiezan a decir, no, yo sigo a este pastor que es mejor. No, yo sigo al otro pastor que es mejor. Y no. Y la iglesia empieza, ¿no? La iglesia. Exactamente. O sea, como pasa afuera, pasa acá. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, Pablo nos encomienda a Dios. Nos tenemos que poner en las manos de Dios y escuchar su palabra de gracia. La palabra de Dios tiene poder para sanar el pasado, para ver bien el presente y para estar seguro en el futuro. A veces también cuando Pablo decía esto, ¿no? Que lo van a esperar tribulaciones y todo, también es como que Pablo pareciera, esto me pareció hoy, cuando lo volví a leer, como que él está diciendo, bueno, miren, la guerra está ganada, porque la guerra ya la ganó Jesús, pero la batalla está perdida. Pareciera ser como que Pablo, no sé si se entiende el concepto, porque a él lo iban a meter preso, a él lo iban a matar, a todos los demás apóstoles le iban a pasar mal. Es como que Pablo también le escribe a Timoteo, si vos querés vivir piadosamente, vas a tener persecuciones. Pareciera como que la batalla está perdida, o se va a perder, pero la guerra se ganó. ¿Se me explico con lo que puede llegar a pasar? Con lo que está diciendo ahí, que ojo que te pueden echar de la iglesia, ojo que van a entrar, o sea, como que la batalla la vas a perder.
pero la guerra no. La guerra ya la ganamos. Versículo 32. Bueno, os encomiendo la gracia. Continuamos con el 33 y el 34. Y Pablo en la carta de los Corintios nos describe como los locos que nos gusta la locura de la cruz. Así que vamos a hacer un par de locos ahí que vamos a tener herencia entre todos los locos. Versículos 33 y 34. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Qué lejos está Pablo de mí tal. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y el 34, la parte poética de Pablo, dice: antes bien vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Qué manera poética de decir, yo me contento con lo que puedo hacer por mis manos, con mi trabajo, ¿no? Él está diciendo, yo me conformo con lo que mis manos pueden hacer. De forma poética, pero está diciendo esto. Pablo se está despidiendo. Sabe que muy probable, no, que es casi seguro que no va a volver más a ver a los hermanos. Sabe que lo van a meter preso, que le esperan problemas, tribulaciones, que lo van a matar. Pero para lo último, elige decirle el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia. Versículo 35. Dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y en la traducción hebrea, para que no se crea que cuando acá dice ayudar a los necesitados, uno piensa que es ayudar al que está tirado en la calle, en el griego, o en la traducción, el mensaje original que Pablo quería decir es ayudar al débil, al que necesita ayuda, que no siempre, incluido al que está tirado en la calle, ¿no? Obviamente, pero no siempre quiere, porque yo puedo ser débil o necesitar ayuda y tener un edificio, o vivir en un castillo. Pero esto es a lo que se está refiriendo él acá. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces Pablo lo que nos está diciendo es, nosotros como iglesia, pongámonos en función de los demás. Y perdón por los gritos, perdón por estas cosas, pero bueno, yo me lo quiero hacer, quiero que a mí me quede fijo, digamos. Porque después salgo de acá y hago lo contrario a lo que uno habla. Oramos. Querido Señor, te damos gracias porque a pesar de lo que somos, vos moriste por nosotros. Y viniste acá y nos mostraste tu amor. Y tu pacto está siempre abierto, como dijo Rodolfo. Así que, Señor, te agradecemos por todo eso. Y te pedimos que, sabemos que en la iglesia lo último va a ser difícil, pero bueno, te pedimos que acá por lo menos no se eche a nadie, sino que venga la gente, que podamos ser la iglesia del barrio y del barro también, que podamos salir a predicar, que podamos hacerlo siempre con una sonrisa, que siempre lo podamos hacer a los chicos, que siempre se pueda ayudar al necesitado, y que siempre estemos dispuestos a ayudar, y que estemos dispuestos a no hacer las cosas que a nosotros nos gustan, porque no tiene sentido para nada, sino que pongamos siempre las cosas de tu reino primero. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por su mensaje. Gracias también a nuestro hermano Mati. Para terminar nuestro culto de adoración, vamos a entonar el último himno. Sea exaltado el Señor, exaltado el cielo y tierra, sea exaltado por
por siempre exaltados tu nombre alabaré. Dios igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor por mi vida. Oremos. Bendito Padre que mora en la altura de los cielos, agradecidos estamos, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a ponerla en práctica y que salgamos de aquí junto a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano.